de Toto Caputo que demuestre una vez más lo mal asesorados que están a la hora de declarar estos funcionarios, porque ya hubo en la Argentina un político que dijo estamos mal pero vamos bien, y no terminó bien el asunto. Bueno, Toto Caputo no tuvo mejor idea que hacer un cover, un homenaje, si se quiere, a Carlos Saúl Menem ayer cuando le preguntaron por la economía y contestaba lo siguiente. La evolución del IPI manufacturero, ¿sí? Del índice de producción industrial, si vemos el último año y medio, donde más se acentuó este problema, la industria cayó 14 puntos. Durante nuestro mandato, o sea, está un punto arriba, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo digo porque se habla mucho de estos temas y está bueno aclararlos. Y los datos son contundentes y aclaran. Esto no quiere decir que estamos bien. Esto quiere decir que vamos bien. Esto no quiere decir que estamos bien. Raro igual, porque hace 3 meses nos dijo que se venían los mejores 18 meses de la historia argentina y ya pasaron 3 de esos 18, con lo cual deberíamos estar bárbaros. Pero vamos bien, ¿no? O como decía Carlos Saúl Menem. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué noventas todo? Todo muy noventas. Muy noventas. También estuvo diciendo Luis Caputo en las últimas horas que los planes de estabilización no lucen como algo muy grato para la población. Y en el caso chileno, si no me equivoco, lo situó con una ventana de tiempo de 20 años. Sí. Con lo cual, excelente. Gracias, Luis Caputo, por alimentar la expectativa. Bueno, 35 años para seguir Irlanda con una escala en 20 en Chile. Bien. No está bien orientado el ministro de Economía, porque también ayer dijo, nadie se quiere juntar con Kicillof, ni la Cámpora, ni los gobernadores. Entonces, ¿cómo me vienen a decir que mide bien si nadie se quiere juntar con él? Perdón, ¿y la juntada ya había sucedido? Ya había sucedido. Entonces, No están usando bien los fondos reservados. recién ¿no? Nico decía, el peronismo no cuenta en qué hotel se junta para que no los espíe la CIDE. Chicos, la CIDE no está mirándolos, evidentemente. No está bien Una buena orientado. noticia y una mala, ¿no? Claro. No sé a qué están aplicando esos fondos, pero evidentemente no está bien orientado el ministro de Economía. Me parece que todo el recorrido que vos hacés, Nico, muestra claramente que ya está listo, se lanzó el año electoral, Ya ¿no? estamos. Todos decían todo el tiempo, cuando termine el Mundial, bueno, terminó el Mundial. Estaban esperando la carta de Messi, ¿no? La carta de Messi fue, bueno, listo. Impresionante. Y creo que también que filtrar o contar esta conversación de Karina Milei y Mauricio Macri está solamente atado a que se filtró la reunión del peronismo. De hecho, hoy se van a juntar Santilli, Lule Menem con De Andrés y Ritondo. Hablan todo el tiempo, no es algo novedoso que se junten esos 4. Claro, una reunión de Nico Lantos con Noé Barrabijera. ¿Entendés? Es como sucede todo el tiempo y al aire. Sí. O sea, entonces me parece que, bueno, claramente que se junta el peronismo moviliza este tipo de cosas, pero además hay movimientos en otros lugares, con otros nombres, bueno, ayer lo hablamos con Diego que vino a Batalla Cultural, que también te muestran que en todo el escenario político, económico, financiero, ya está, el año electoral está acá, llegó. Bueno, en un rato va a ser el lanzamiento de Daniel Haddad como precandidato en la Facultad de Derecho, y cuando uno mira para atrás, Haddad, Brito, Goebbels, Bullrich, es decir, hay... En el caso de que Milei no llegue con buena salud electoral a octubre del 27, que hoy en día es una hipótesis que está en todas las mesas de arena, en todas, hay una búsqueda de candidatos que no le resulta fácil al Círculo Rojo, a la derecha, al Partido del Rumbo. Así como el peronismo tiene un candidato que es el gobernador bonaerense y otros que están tratando de emerger para una interna que creo que hasta el propio Kicillof quiere que exista, y tampoco aparece ese otro candidato. En la oposición, en el oficialismo no hay ese otro candidato respecto a Milei en este momento. Sí, bueno, de hecho es la hipótesis que maneja Kicillof, ¿no? Voy a ser yo contra Milei. O sea, cuando todo esto decante, cuando las negociaciones se terminen, cuando llegue el momento de escribir las listas, los dos que vamos a estar parados en la cancha son él y yo, y bueno, ahí veremos, ¿no? Falta mucho, puede cambiar. Sí.
Y el cómo se llega ahí no es un detalle menor, tanto para Milei como para Kicillof. No es lo mismo llegar después de una interna que llegar después de una reunión en un cuarto cerrado. Ahí... Tiendo a pensar que al fin de cuentas eso no va a ser demasiado relevante. Sé que prima en todos los actores la mirada de que mejor resolver esto en una paso, basta de esta puja, qué sé yo. Pero me parece que no hay que descartar la posibilidad de una negociación política, o sea, no de lo que viene pasando, que es un sector diciendo, bueno, el candidato es este, le doy este lugar en la lista de diputados, le doy este lugar en el Senado, sino una negociación política entre las distintas líneas que hay hoy en el peronismo, que estuvieron reunidas el martes. Hay que sumar ahí a otros espacios, como el de Juan Grabois y qué sé yo. Para mí no está totalmente descartada esa posibilidad, incluso con el sostenimiento de las PASO. Pero bueno, vamos a ver. Queda cada vez menos tiempo, ¿no? Y aparecen, sí, outsiders. Bueno, Daniel Haddad, entrevistado por Mariano, aparece ahí como un candidato. Yo pienso que, como muchas veces lo dijimos, la política exterior de Milei le tiene que pagar derechos de autor a Haddad, ¿no? Y otras cuestiones también. Pero cada vez queda menos tiempo. En algún momento se mencionó también Rodrigo Sarazaga como candidato. Esto se lo preguntó, dicen, Cristina a Rodrigo Sarazaga, si él pensaba en algún momento que podía ser candidato. Él dijo, para nada, en ningún momento. Y el primero que llama a Rodrigo Sarazaga después, o uno de los primeros, para preguntarle si era posible eso, un outsider, lo que todo el mundo estaba buscando, fue Axel Kicillof. Sarazaga le dijo, ni en pedo voy a ser candidato. Recordá, Diego, quién es Rodrigo Sarazaga, que es un referente de la Iglesia Católica, de los sectores más progresistas, más volcados, digamos, con una mirada más social, y que está haciendo una serie de señalamientos muy interesantes, prácticamente como un centro de estudios, pero con una mirada en el sentido más social, si se quiere, de la Iglesia. Sí, ¿no? La semana pasada fue noticia porque en un encuentro organizado con periodistas de Clarín y La Nación habló de la coalición extractivista, dijo que hacía falta una coalición de los buenos, ¿no? Y también le dijo, no puede ser que el único plan que tengan es que les bajen impuestos. Exactamente. Entonces se reflotó la idea de que podía ser candidato, como lo da desde otro lado, ¿no? Para el lado de la derecha. Sí. Ahora, me parece que es lo que dice Noé y es lo que dice Kicillof, coincido con eso. Finalmente todo indica, o por lo menos queda cada vez menos tiempo, todo indica que esto es Milei de un lado, Kicillof del otro. ¿Puede aparecer algún otro candidato? Por supuesto, puede aparecer, pero queda menos tiempo. Y estos movimientos del poder económico, me parece que también lo que pasó toda esta semana, Metrogas, Clarín... Son esas pases que se están haciendo para arrancar la campaña con cuentas resueltas. Sí, y lo que alguien me decía es... Queda cada vez menos tiempo. Después de Brasil, después de Trump, no sabemos qué queda de Milei, ¿no? Puede haber buenos resultados para Milei, sí, y seguirá tonificado. Si hay malos resultados para Milei en esas dos elecciones, puede desencadenarse un proceso de inestabilidad y por eso los dueños aceleran ahora a cerrar operaciones. Firmámelo ahora. Yo te creo, pero por las dudas ponerle el gancho. Ahora, ¿cómo influyó la derrota del gobierno en el Congreso, ¿no? Porque eso cambió un poco el escenario, sí. Evidentemente. Todos hicieron una relectura de cómo estamos y dónde estamos y empezaron a moverse de otra forma todos, porque supongo que esta reunión de los dirigentes del peronismo está atado a ese resultado o tiene que ver con ese resultado de una derrota que para Milei fue muy profunda, lo hemos charlado, no es solo una derrota parlamentaria, que además en términos parlamentarios ganó, digamos, y logró darle su media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero haber retirado la extranjerización de la tierra y las modificaciones a la ley del fuego, lo ubicó en un lugar de un derrotado, no solo en términos políticos, sino creo profundamente culturales. Y ahí evidentemente todos recalibraron, porque varios de los gobernadores empezaron a decir, che, bueno, vamos a ver para qué estamos. Esta reunión entre Macri y Karina Milei evidentemente es también resultado de eso. Además de que se lanzó la campaña, están todos viendo que el cuco de Milei se come la derecha, la ultraderecha es poderosísima, te maneja la conversación, no hay forma de ganarle y no hay alternativa. Está claramente herido ese concepto de, bueno, tal vez hay más alternativas de las que incluso los propios sectores de poder consideraban hasta hace 10 días.
Lo que es muy curioso también es qué rápido cambian todos los escenarios. Que, muchachos, como unas ansiedades manejan. De repente una semana ya está, es irreversible, la alfombra roja rumbo a la reelección de Milei, no hay alternativa y a la semana ya están todos reunidos de vuelta porque eso está en cuestión. ¿Sabés que me parece que, bueno, hay una desconexión clarísima, ¿no? De la dirigencia con lo que piensa la sociedad y de repente eso apareció, irrumpió en el escenario público en rechazo de tierras. Vieron que esta semana en redes estuvieron todos los macristas recordando, hoy hace 5 años que nos dimos cuenta de que la gente no nos quería, básicamente, ¿no? Siguen con este discurso de que ellos... Vayan a terapia, chicos. Claro. El día que te das cuenta es muy poderoso. Y bueno, no me quiere. Pero por ahí estamos en una parecida también, ¿no? Como la dirigencia toda, no, relige en primera vuelta, y de repente, no, pará. Bueno, en 2019 pasó con las PASO, que de repente fue todo como, ¿no habíamos hecho todo bien? Al final no nos querían. ¿Qué está pasando acá? Y por ahí ahora capaz que ese leen es el demasiado momento. diarios, ¿no? Los dirigentes, sí, claro. Y se hablan todos entre ellos. Por ahí piensan lo que dicen las tapas de los diarios y Pero no lo que escúchame, piensa su pueblo. ayer Caputo dice, yo no sé de todas estas críticas, porque yo con todos los que hablo me dicen que hay que mantener el rumbo. Hablo con industriales, con textiles, Raro. y me dicen que hay que mantener el A rumbo. mí mi abuela dice que soy el más lindo de todos. ¿Entendés? ¿Con quién estás hablando? Sí, bueno, está bien, es un gobierno que no tiene tampoco... El textil que quiere Caputo es un notón. Bueno, pero Encontrémoslo. me parece que también pivotea un poco sobre un círculo rojo que tiene una mirada complaciente hacia el gobierno, incluso en la debacle de su propia actividad. Sí. ¿A cuántos hemos entrevistado, cuántos hemos visto que pierden ventas, cierran unidades productivas, se pasan a la importación y dicen el rumbo es este? A mí me está yendo mal, pero cuando me iba bien no era real. Y todos Sí, los sí, que salen a es la una cancha cantidad. a jugar para pensar, bueno, qué otra alternativa hay desde este modelo económico, pero que tenga mejores modales, que tenga un poco más de racionalidad en su ruta económica, ¿no? Porque hay una cuestión acá con la morosidad de las familias, pero también con la situación de recesión de la economía interna, que bueno, no sostiene incluso a parte de ese sector económico concentrado. Pero a mí lo que me da miedo de esta semana es que veo algunas comparaciones con el 2018 y para mí políticamente es muy distinto este momento que el 2018. Porque en el 2018 lo que se decía, yo lo tengo muy presente porque había muchos debates en ese momento, era hay 2019. O sea, el 2018 fue un año muy convulsivo porque había corridas cambiarias, estaba la marea verde, era como todo un momento de mucha actividad política y lo que se decía es, no se preocupen, hay 2019. Y el hay 2019 implicaba, bueno, listo, hay una alternativa que va a sacar al macrismo y va a volver un ciclo expansivo, progresista, buenísimo, volvimos mujeres, qué bueno, se terminó el patriarcado. Nada de eso sucedió, entonces... más allá de lo que el sucedió... primer paso se dio, de hecho lo hubo 2019. Bueno, hubo que el 2019, resultado ganó. no fuese virtuoso, Sí. No quita que para la mirada del que trabaja electoralmente, Sí. siempre está eso de yo sé ganar elecciones. Sí, Perfecto, está bien. pero no estamos en ese contexto ahora. Claro. Ahora no hay un hay 2027. Nadie está diciendo, no se preocupen, chicos. Primero que no está el No nivel sé, de yo convulsión no del sé 2018. cuántos tacticistas hoy están haciendo su aguinaldo. Hoy, digamos, ¿cuántos de los que Pero más allá de los trabajan para una tacticistas. elección sin tener la menor idea después de cómo se va a gestionar, hoy están a la orden del día? Perfecto, pero a mí no me interesan esos tacticistas. Lo que estoy diciendo es, en el 2018 estaba dentro de todo, no claro, pero como una propuesta política muy clara, que había una oposición para votar en contra de ese macrismo que pasa, se Carmen, terminaba. Más allá de que el macrismo creía que iba a reelegir. Pero eso ahora no hay aparece, eso. aparece justamente porque el clima era Macri reelige, Macri reelige, Macri reelige, y de repente un tipo que fue Alberto Rodríguez A dice, hay 2019, y el peronismo parece haberse despertado en ese momento diciendo, no, che, capaz este Era peor chabón que no Macri reelige. relige, era Macri 8 años, después 8 de Vidal y después Bueno, 8 de Larreta. Eran ¿entendés? 24 años Y Antonia después. y No, y después también- venía Antonia. Pero para mí, insisto, hace un rato hacíamos el chiste y acá Diego se reía, pero ¿eso en dónde está? Que reelige Milei. Están las tapas de los diarios, están las operaciones, están esas encuestas. Por eso vos recién hablabas de desconexión. O sea,
solo puede creer eso alguien que está muy desconectado de la realidad, como podía creer la reelección de Macri alguien que estaba muy desconectado de lo que sucedía. Hoy estamos mucho peor que con Macri. ¿Dónde estamos? O sea, la sociedad está mucho peor que con Macri. No hay un solo indicador que dé mejor. Hasta la deuda empeoraron, que Macri tomó la mayor deuda de la historia y Caputo la reempeoró. No sé qué, recién decía, ¿cómo cambia la agenda? No, pero Macri venía ¿La agenda de quién? Macri venía de la debacle de 2018. O sea, yo creo que Milei tiene cosas para decir no estoy como estaba Macri en 2019. ¿Qué? La estabilidad. La nada más. estabilidad. Pero la no hay estabilidad. estabilidad. Sí hay estabilidad. No hay estabilidad. Sí que Hoy va a hay ser el número de estabilidad. inflación, vamos a ver mañana si hay estabilidad. Para un país Es un que piso tuvo... pegajoso del 2%, no es que Está va a ser una bien. inflación que de repente sea el 7,5%. Pero tiene más inflación que Macri, tiene más deuda que Macri, tiene más desempleo, tiene más Venís de industria un que cierra. 12% de inflación. No tiene la montaña rusa de Macri en los Claro, últimos 2 años. claro. Por ahora. ¿Todavía por no ahora. entramos? Por ahora. Bueno, Macri fue al fondo en abril de 2018. No tiene esa o sea, montaña rusa y no tiene tampoco la actitud culposa del mileísmo, del macrismo en términos de batalla cultural. Eso es cierto. Es muy superior todo ese entramado que abastece permanentemente al, Sí, eso es núcleo, cierto. al núcleo más cercano, que lo estimula y que genera una cierta militancia, probablemente en redes, no tanto territorial, no tanto presencial, pero el macrismo termina también diluyéndose por esa Sí, sí. medrosidad que expresaba y esa... Ahora, yo estoy tentado a decir pero Macri esa terminó con socialdemocracia. números- Macri terminó con números que hoy quisiéramos, o sea, Macri terminó con números de pobreza, con números de endeudamiento, con números de muertos, con números de suicidio, con números que hoy quisiéramos Sí, pero tener. la percepción porque es todo empeoró subjetiva. mucho. La Igual, gente no mira venía, las estadísticas venía de para tomar una votar. deuda de 55.000 millones de dólares con el Fondo Sí, sí, Monetario. sí. Igual, Pero- digo, más allá de la evaluación de cada uno de los gobiernos y de los datos, porque en todo caso después eso es mediado por la experiencia de cada votante, sí yo noto una diferencia, no sé si es lo que quiso decir Cande o estoy interpretando otra cosa, que es que así como a esta altura del partido, con Macri había una especie de negación en todo el círculo rojo, que no podía dejar de verlo como una cuestión arrasadora y que incluso si no es él que sea Vidal, pero no se les ocurría que podía haber un traspié electoral porque el pueblo argentino se había dado cuenta y había salido del gozo. Yo ahora veo algo muy distinto, que es que todo el mundo está viendo que Milei está yendo 200 por hora al abismo. Todos les encantaría saltar a otro auto que vaya más despacio, con un conductor un poco más tranquilo, que te lleve para el mismo lado, pero sabiendo que va a frenar antes del borde. Y no aparece. pasa, y no aparece. Eso no pasaba con Macri, esa idea de estamos en manos de alguien que nos puede llevar a chocarla. Y yo creo que hoy hasta los mileístas más fanáticos. Es más, me encantaría tener una conversación honesta con Karina Milei, que en este momento está teniendo una relación complicada con el hermano. En este momento puntual, hace tiempo que ya no tienen diálogo diario y demás. Y yo no sé si, hipnotizada, estoy haciendo un chiste, una metáfora, ¿no? Karina Milei no te diría también, bueno, a lo mejor para mí como jefe, tener en la presidencia a alguien un poco más predecible sería algo positivo. Yo veo eso, que hay todo el mundo está espantado de Milei, pero no encuentran cómo escaparse. Puede ser. Yo sigo viendo paralelismos, porque te acordás que con Macri intentaron enchufarle a Vidal a como dé lugar. Sí. Capaz no era por el espanto con Macri, sino por la conciencia de que Macri no estaba realmente competitivo ya en la antesala de la elección. Fue mucho, para mí eso fue mucho más pegado a la Muy elección, ¿no? Un antes par de meses antes sí. del cierre de listas. Sí. La diferencia es el peronismo, ¿no? Me parece, sobre todo. Porque no es el mismo el recuerdo que había dejado los 12 años del kirchnerismo que el recuerdo que deja el Frente de Todos. Y además, bueno, esta reunión de ayer es bastante oportuna, más que nada necesaria, por no decir urgente, porque no se terminaba de ver la oposición, más allá de que está Kicillof como candidato, la división, los cruces, esto que vos mencionabas, intentar capitalizar quién frenó una ley. Y yo ayer mencionaba, charlando con Noé y con Gabriel Sued, una encuesta de la consultora del Chino Navarro, Rubicon Intel, que lo da a Milei muy bajo en intención de voto, uno podría decir 30 puntos, pero cuando ves el peronismo, 22,7 tiene Kicillof en esa encuesta. ¿Puede ser errada? Puede serlo. Después aparece Macri con 8 puntos y el peronismo no kirchnerista tiene 3 o 4 puntos.
quiero decir, el peronismo tiene que encender ya los motores, me parece, camino a 2027. Sobre eso, Diego. Porque Milei está muy bajo, pero el peronismo no termina de aparecer como opción. Para los sectores, no los convencidos, los que tienen claro que Milei es un desastre. No, por eso, y hoy Los la que se pregunta, retiraron de la política. ¿quién está hoy capitalizando el descontento creciente con el gobierno de Milei? Entonces, en ese momento, cuando Macri se caía y aparece el AI 2019 y una alternativa que generaba alguna expectativa. ¿Por qué? Bueno, por eso que dice Diego, había un recuerdo del peronismo en el gobierno muy distinto al que hay hoy. Pero además hoy, quien se está desencantando de vuelta, que posiblemente apostó a Milei ya casi como última alternativa, no necesariamente vaya corriendo o esté hoy entusiasmado porque se juntaron Máximo, Massa y Axel, digamos, ¿no? Básicamente porque las urgencias están muy lejos de esa expectativa que hoy es noticia y de vuelta en la tapa de los diarios y en lo que hablamos nosotros. No, y además, en el otra círculo, cosa, en el círculo de la intensidad política de que analiza todo con esto. Pero además de hay repente una reunión genera expectativas increíbles. Es que la reunión en sí misma, desde mi punto de vista, y le quiero preguntar también a ustedes, a Diego, no es algo virtuoso en sí mismo, sino en función de cómo se cristaliza sus resultados. Claro. Y ahí la pregunta es, yo por ejemplo, lo escuché a Mayans, ¿van a hablar los protagonistas? Hubo tres, es decir, tres claramente identificados que son Kicillof, Massa y Máximo. Sí. Ninguno de los tres estuvieron hablando hasta ahora, pasaron muy pocas horas de que trascendió esto, y yo hasta ahora lo que recojo es que la voluntad es no hablar de momento. Entonces, ahí también se me abre un interrogante respecto de cómo se procesa eso y cómo se hace que esa reunión, que en la interna probablemente se vea como virtuosa o como sana, qué bueno que se dieron un abrazo y no fue un codazo en la nariz. Ahora, ¿y eso cómo se cristaliza en la sociedad? Esto va a ser bueno si tiene efectos positivos, digamos. Sí, Sí, Si pero- soy para yo, si soy yo, la síntesis del peronismo, ¿Cómo aparece? con Ah, fe, bueno. con esperanza, bueno. con Vamos todos. cultura, con Tema. deporte. Pongan los Yo videos. me llevo bien con casi todo el peronismo, salvo con alguna. Me llevo bien con toda la Libertad Avanza, salvo con alguna. Opa. Y bueno, me Capaz llevo es un bien, problema con las mujeres. pero es la verdad, me llevo bien con el PRO también, ¿En serio? salvo con alguna. ¿Con quién? No sé, Aguada no me quería. ¿Por Pero Aguada qué? ya ¿Qué no- le hiciste? Ya no está más, forma ¿no? parte del equipo, no. Claro. Hubo gestión nueva, Igual se iba a seguir mandando. No sé. Bueno, igual, Nico, te la voy a hacer corta. Sí. Anoche estuve pensando. ¿Sabés? Hace bien pensar. Te lo recomiendo, te juro. Gracias. ¿Daniel vuelve al peronismo? Scioli, ¿vuelve al peronismo? Pará, me estás poniendo en un compromiso. Yo te entiendo, Diego, pero... Mira, yo les recomiendo pensar que hace muy bien. Lástima que me di cuenta de grande, ¿no? Pero... Y eso que cuando una mujer dice que le duele la cabeza, en realidad no lo quiere hacer con vos. No le duele la cabeza de verdad, ¿entendés, Nico? O sea, Sí. también me di cuenta de eso, de grande, ¿no? ¿En qué estaba? En pensar. Yo me lo agendo. Todos los últimos jueves de cada mes me pongo a pensar. Bien. Y Por algo hay que entonces- empezar. Pero ayer fue el miércoles. Sí, pasa que estoy medio mareado, la puta madre. Está con jet lag. Estoy con jet lag, exactamente. No estoy con nadie, estoy solo. Igual, como decía Perón, un hombre solo es solo el comienzo. Eso decía. Para que algo se empiece a concretar. Es muy raro esto. Sí. Escuché eso de No, Perón. lo dijo. Está muy buena esa frase. Creo Perón que era está en la comunidad militar. organizada, conducción política. Bueno, sí, conducción política. Y también pensé, yo iba a ser candidato en Cava, pero decidieron que vaya de vice de Néstor. Yo quería ser intendente y Néstor decidió que vaya a la provincia. Yo quería ser jefe de gobierno y Cristina decidió que vaya de presidente. Yo quería ser presidente. Ganó Alberto y me mandaron de embajador a Brasil con el loco de Bolsonaro. Ahora parece que quieren que sea gobernador. ¿Quién quiere que seas vos? Digo, parece porque como el cornudo yo siempre me entero último. Ah, mira vos. Sí, Milei parece que está ahí pensando, ¿no? Si se lo pone en la provincia de Saludos a Buenos Santilli. Aires. Ah, bueno, me acabo de enterar. Hola, Peluca. Gracias, Noé. Gracias por contarme, Qué bueno. Es La un gente rumor. necesita amigas como Noé. Daniel, es un rumor por ahora. No, yo no me mudaría ni me embarcaría en decisiones estructurales respecto de esta posibilidad. ¿Eh?
No, Pensalo. yo lo que digo es que siempre me entero último de todo. Cuando me decía que le dolía la cabeza, por ahí me estaba metiendo los cuernos. Esto es terrible. Pongan la marcha, ¡viva Perón, carajo! ¡Vamos por todo! ¡Vamos! Esa no es la marcha. Con fe, con esperanza. ¡Sí! ¡Sí! ¡Unidos! ¡Sí! No es la marcha, Daniel. Unidos, sí, puede más, todo junto puede más. Un aviso de leche. Con esperanza. Y bueno, vamos a empezar la recuperación productiva con los tambos en el campo. Y vamos a seguir con las lanchas en el Tigre, recuperando con Fe, y con Ari, y con Nico, y con Noé, y con Colombati. Y en cuanto sepa bien para qué, me lanzo. Hasta luego. Bien ahí, bien. Cuando sepa para qué. Está muy bueno. Escúchame, es más que otros que se lanzan antes de saber para qué. Claro. Es un montón, es un montón. Bueno, hay mucha ingeniería electoral. Uno de los rumores es que la Libertad Avanza piensa en Santilli para la ciudad de Buenos Aires y en Scioli para la provincia de Buenos Aires, pero está todo ahí en el aire, ¿no? Finalmente. Demasiada alquimia electoral Total. y poca política. Bueno, es el más. momento, ¿no? Es lo Sí. divertido, Sí, es lo que claro. nos estimula, lo que nos alimenta en esta etapa donde empiezan a aparecer nombres, donde... Retomo algo pre-Daniel. Mariano recién decía, bueno, hay que ver de qué manera el peronismo logra trasladar de alguna manera este acuerdo que parece haber comenzado en esta semana a que lo conozca la sociedad. Ujú. Hay parte de la sociedad que no está ni enterada de la pelea entre Axel y Cristina. Sí. O sea, hay parte de la sociedad que no tiene idea, que sigue considerando que Axel Kicillof igual Cristina Kirchner. O sea que no sé tampoco hasta qué punto es necesario expandir la noticia. No, yo creo que en todo caso la noticia se tiene que conocer por sus efectos. Si a partir de Claro. ahora la oposición es más efectiva en el Congreso para frenar las iniciativas del gobierno, bueno, el día de mañana cuando vayan a preguntarle a alguien cómo empezó esto, podrá decir, bueno, cuando nos juntamos aquella vez, la reunión por sí misma no vale si luego tiene exterioridades. Y por eso te quería preguntar, no, yo lo comenté un poco durante mi editorial, pero vos tenés ahí más finito, porque parte de lo que quedó de la reunión fue la listita de con tal hablas vos, con tal hablas vos, con tal hablas vos, porque el objetivo es que lo que se vio el jueves pasado se vuelva a la norma y no la excepción, que es que el gobierno se empantane cada vez que quiera llegar al Congreso y para eso los interlocutores son los gobernadores. Exactamente. El gobierno también se da cuenta de esto, ¿no? Porque hoy por hoy en el Congreso la Libertad Avanza se termina bajando de un montón de iniciativas que tenía ahí previstas para no pelearse con gente con la que no tiene ningún sentido pelearse. Qué sé yo, todas las reformas de Sturzenegger las terminan bajando del listado, entre ellas la derogación de la ley del libro, que le estaba generando mucho ruido entre escritores, guionistas, ámbitos intelectuales y demás. Pero sí, lo que aparece en el horizonte es una dificultad cada vez más grande del gobierno de efectivamente poder derogar o suspender las PASO. A ver, es algo que el gobierno no viene logrando. Ya hace más de un año que lo está intentando. Y lo intentó en mejores momentos y lo intentó en peores momentos. Y aún así no aparecen esos votos. Necesita 129 votos en diputados, 37 en el Senado, porque al ser una ley electoral requiere mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Y es el dato que aparece de dos de las reuniones que tuvieron, concentraron la atención este fin de semana. Una es la del peronismo, ¿no? Lo primero que salen a comunicar de esa reunión es nos juntamos para sostener las PASO, nos juntamos para que nadie del peronismo vote la derogación de las PASO. Entonces, no solo los que estábamos ahí, no solo kirchneristas, masistas, axelistas, sino también como una señal a Jaldo, como una señal a Jalil, no le ponga los votos al gobierno para derogar las PASO, pues si vos le ponés los votos al gobierno para derogar las PASO, yo te armo una lista interna el año que viene y te complico
complico la vida. Veremos después en qué está eso, porque la verdad es que Jaldo terminó siendo aceptado dentro de la estructura peronista el año pasado en las elecciones, hizo campaña diciendo le vamos a cortar la peluca al León, le vamos a cortar la melena al León, y después siguió votando todo como siguió votando. Incluso el hombre que puso el kirchnerismo en la lista de Jaldo termina facilitando el quórum para la reforma laboral. Entonces, bueno, está esta amenaza, digo también, bueno, está este antecedente. Veremos cómo decanta finalmente. Sí. A mí lo que comentaba hace un rato, que me decía uno de los que estuvo en la reunión, fue eso de... hubo un acuerdo en considerar a cualquiera que facilite la eliminación de las PASO como alguien que está trabajando para que Milei se quede 4 años más. Por lo tanto, no va a poder ser parte de un armado opositor el año que viene. Si vos este año votás para que no haya PASO, el año que viene no vas a ser parte. Eso incluye, como vos decías, armarle una lista en la provincia y obviamente también en la discusión nacional no tener lugar en las listas nacionales del peronismo, etcétera, etcétera. O sea, hay como una especie de borrón y cuenta nueva. Es a partir de ahora, ¿no? El que no La línea divisoria. O sea, el que votó la reforma laboral, el que acompañó, eso lo se hemos dado cuenta como que no pasó y a partir de ahora Ya es pasaron 6 meses. el que no lo acompaña con la idea de eliminar las PASO está adentro. ¿Dudas? Digo, porque si no de vuelta es el frente de todos sin Alberto Fernández, muchachos, Dudas, bajo ese esquema, ¿no? consultas, 16 horas, pongan palo y zanahoria. Epa. Tenemos buena producción. ¿Abrís un consultorio? No. Vamos a preguntarle nosotros. ¿A quién? Vamos a preguntarle a un protagonista. Ok. 16 horas, entre las 16 y las 18, vamos a estar ahí. Pongan antes, quédense Obvio, directo. más vale. Sigan de largo con el destape, pero no se pierdan palo y zanahoria a las 4. Yo perdón, para responder lo de Mati. Entiendo que tiene que ver más con una cuestión de pragmatismo, de que Tampoco se pierdan, habrá consecuencias. Tampoco se... Ah, sí, yo no quería decir nada. Y batalla cultural. Nada, Y- todo, vean todo. Elio, Nada. tarde. Por Chicos, la favor. fiesta del Y chico. maldita, y maldita, y maldita. ¿Y para cuándo el programa, Diego Genudo? No, yo vengo de invitado. Un poco. No, que los votos que vos vas a necesitar de acá hasta octubre del año que viene son los que tiene Jaldo, son los que tiene Jalil, son los que tiene Sáenz, con lo cual si vos les haces la cruz y te ofendés, también de alguna manera estás perdiendo esa palanca. No, yo De digo, nuevo, hay como una capacidad de amnesia en la política que yo no sé si está en la sociedad. Vamos a verlo. Bueno, no sé. los tucumanos estuvo. Fueron y votaron a un gobernador diciéndole voy a cortar la peluca. No, por al- supuesto. Y está Patricia Bullrich en el gobierno y está Sturzenegger, no, por supuesto. La historia argentina es cíclica y las desmemorias están. Yo digo, lo que pasa es que si no también es como que hacemos de cuenta que no pasó nada, que nadie acompañó a Milei hasta acá y empezamos como un borrón y cuenta nueva y a partir de ahora el que se porta bien está dentro. A mí, de mínima, eso me parece pragmático para la rosca política, para la rosquita, para que está todo el día ahí consumiendo el paco de la política. Ahora, después hay una explicación que habrá que darle también a algunos, por lo menos los que pretendan construir una alternativa creíble. Una alternativa creíble de que vos querés algo distinto. Cuando vos decís quiero algo distinto y ves que están adentro los que, de vuelta, hasta acá acompañaron absolutamente todo, pero ahora en etapa electoral empiezan a recalcular sus movimientos, bueno, Igual de disculpen que no me entusiasme igual en realidad, las eso es lo que tres, digo. las tres cabezas de todo esto, que son Kicillof, Máximo y Massa, coinciden en no haber acompañado nada del gobierno, ¿no? O sea, los Kicillof y gobernadores- Máximo, seguro, de Massa no sé. No, tampoco, digo, el masismo Por lo ha menos sido no lo sé. muy... Digo, en ese sentido, después tienen sus Ah, el diferencias. masismo, no, claro. Los- Massa los- todavía no habló. Los Hace 2 años y pliegos medio. de los jueces que impulsó el gobierno. Los pliegos de los jueces fue todo el Los peronismo. votaron todos. Entero. Bueno, coincidieron ahí en Claro. acompañar No, el todos. peronismo no. Sí, sí. Maíquez, padre, lo votó la mitad de los senadores. La mitad de los senadores peronistas, después los 74 jueces, 72. Digo, porque no hay mucho grado de separación entre la identificación de la justicia que impulsan Macri y Milei y el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la validación, desde mi punto de vista, capaz que estoy siendo muy lineal, la validación del esquema, la estructura, los nombres judiciales que proponen Milei y Macri Sí, sí. es funcional Sí. a la permanencia de ese statu El quo. peronismo votó todo menos el pliego del hijo de Horacio Rosati, que fue para juez en la provincia de Santa Fe, y el del juez Pesino, si no recuerdo El mal. Víctor el Pesino. Vecino. Pesino. El juez laboral. Vamos a ver qué hacen ahora. Ayer hubo novedades justo de esto, perdón si van para otro lado, pero ayer estuvieron 2 jueces, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, en el Congreso, y pasó algo también interesante en ese sentido, que es que el peronismo no fue a la reunión de comisión,
Yo pregunté por qué, me dijeron por qué el mileísmo truchó los miembros, la cantidad de miembros de la comisión. La comisión tiene una cantidad de miembros, le correspondía un porcentaje al peronismo, Milei se lo sacó, vale, el mileísmo Pasa en todas las comisiones del Senado. en el Congreso, entonces en señal de protesta para no legitimar una comisión mal armada, no fueron. Se perdieron la oportunidad de preguntarle a Bertuzzi sobre su designación a dedo por Macri, los fallos en contra de Cristina y a favor de Macri, que es el rol de Bertuzzi, y a Yadarola por su viaje a Lago Escondido. Lo que me dijeron es que en el recinto lo van a decir y van a votar en contra. No sé si alcanza, pero que en el recinto, en estos dos casos, en el caso de Yadarola y Bertuzzi, es que es clave porque es para la Cámara Federal de Comodoro Pi. Ojalá que no pasen. O sea, estamos hablando de ¿Necesita el voto del PJ para que pase? Ahí la que tiene los números son 37. Necesitas mitad más uno. Sí. El PJ tiene 25. Con los dos de- Hay que convencer a algún otro de que Bertuzzi no debería seguir ahí y de que Yadarola tampoco. Es que es muy obsceno, ¿viste? Justo en la semana, ahora va a hablar Diego, pero justo en la semana en que el Grupo Clarín logra ser más grande de lo que era cuando asumió Milei, Yadarola es uno de los que Clarín se llevó de paseo al Lago Escondido. Y era tan bestia que quiso encubrir el viaje diciendo que iban a decir que se habían ido a hacer pesca con mosca, a entrenar eso. Y un tipo de la CIDE que No viajó dijeron también. con mosca. Sí, con mosca. Te ruego que me digas que no dijeron Con con mosca. mosca. Sí, Sí. sí, que fueron a... Bueno, claro, mira, no había ese sentido no lo había tomado. Yo simplemente me había quedado con la parte deportiva, pero con tal mal tino que el tipo de la CIDE le tuvo que decir, che, no era temporada, así que no digamos eso porque ser poco creíble. Claro. Esto pasó, entonces, y ese tipo puede ser camarista federal en Comodoro Pi para revisar las causas de Milei. Y las nuestras también, digo, yo paso por ahí también cada tanto con algún expediente. Ojalá que eso no pase, pero excepto en ese punto, vuelvo al inicio de todo esto, yo creo que excepto en ese punto, lo que había ayer de cabezas visibles del peronismo han sido todos opositores a Milei. Sí, yo entiendo el punto que hace Mati, pero me parece que la única posibilidad, o sea, creo que es una estrategia lógica intentar sumar todo lo que puedas, acumular todo lo que puedas antes de ir a la elección. Y la única posibilidad de que no sea el frente de todos dos es que haya un liderazgo claro, visible y incuestionable. Pero es que no lo hay. Bueno, no lo hay. Se supone que en un escenario, qué sé yo, bueno para el peronismo, esa definición de liderazgo va a estar una vez. Yo creo, perdón, Para creo eso que quieran cuidar las pasos también, me imagino, ¿no? Para darles esa validez al que la gane. yo no estoy tan seguro de esa idea en general, es repetida a lo largo de los años, de que Perdón. sumar dirigentes suma los votos de esos dirigentes casi Aritmética. de manera aritmética. Entonces vos sumás a este que tiene tanto, a este con tanto, con tanto, con tanto y te da tanto. Yo no estoy tan seguro de eso, sobre todo en este momento histórico. Me parece que justamente si hay algo que, ya que fue tan importante la semana pasada y la derrota del gobierno en el Parlamento, si hay algo que enseñó esa discusión, es que hay algo que está pasando por abajo que es muy distinto. Y No te suma los votos, pero Ah, bueno, pero te dicen, te junto a este, con este, entonces no puede quedar nadie afuera porque si no esos votos Hay quedan un afuera. dato que me olvidé de dar hoy cuando hablaba de la encuesta. También aparece Miriam Bregman con 9,5% de intención de voto. En esa encuesta que le da a Milei 30, a Kicillof 23, a Macri le da 8, a Miriam Bregman le da 9,5. Insisto, habrá otras encuestas, datos distintos, pero la pregunta es, ¿hay desertores del peronismo que se fueron, que se replegaron? Algunos fueron a Milei, hoy vuelven al peronismo. Sí, o que ¿Todavía fueron a están con ningún lado. dudas? No, se quedaron en la casa. O se fueron con Che, Miriam ¿y Bregman, Grabois por qué no estuvo? esto que Pregunta, dice Diego, es una perdón, figura esto que dice importante. Diego es clave, porque no te suman los votos, pero sí no se te fugan por otro lado. No Van a ningún lado, porque me parece que eso es lo que no están leyendo, que no necesariamente les van a creer y los van a acompañar únicamente porque... Por descarte. Por descarte, bueno, listo, ya está, no funcionó, volvemos. Me parece que hay una interpretación que pudo servir en algún momento histórico. Yo creo que algo cambió y que en realidad lo que hay que pensar es, así como Milei logró ordenar las distintas broncas en un concepto que era, bueno, la culpa es de la casta. ¿Cuál es hoy el ordenador de, no sé, qué sintetiza, qué simboliza una oposición conceptual, no de dirigentes, Bueno, una en oposición conceptual al principio- gobierno de Milei? en Posiblemente principio- una pista es la bandera argentina en términos de lo que se estuvo viendo en las discusiones de
defender lo nuestro, así como se defendió el territorio, defender lo nuestro en todo sentido, el concepto de soberanía frente al gobierno más extranjerizador de la historia. Digo, pero también para pensar... Pero en principio es todo lo contrario de Milei. O sea, claramente lo que simboliza hoy el peronismo es todo lo contrario de Milei. No te voté nada y sí te voté financiamiento universitario, emergencia en discapacidad, emergencia pediátrica, aumento de jubilaciones. En principio simboliza eso. Bueno, después... Bueno, pero en la medida que te subas al bondi a los gobernadores, que haya amnistía para los gobernadores que votaron glaciares, para los gobernadores que votaron por eso digo, ahí lo que va a pesar es la conducción, que es lo que no tuvo el Frente de Todos. Y que no sabemos si va a tener porque sigue sin ser nítido. Exactamente, Es que bueno, es una ahí me parece que incertidumbre. estamos, no nosotros en realidad, la política, la dirigencia, hay dos niveles que se confunden, que es el táctico y el estratégico, el ganar la elección y el poder hacer algo después. A ver, para ser concreto, en términos de la reunión, no fue una reunión ni siquiera para acercar posiciones, muchísimo menos para encontrar una síntesis. Fue una reunión para encontrar una manera en la cual las diferencias que existen y son muy obvias se resuelvan dentro de un marco que sea positivo para el conjunto. Así por lo menos es como lo planearon. Pero Nico, también lo que tenés que leer de ahí es que todos los que estuvieron ahí están de acuerdo en que el año que viene van a estar juntos. Absolutamente, pero hace un mes no estaba tan claro Por eso te digo, esa es la novedad. es en todo relevante. caso. Sí, sí. Massa siempre dice cómo se define, cómo se dirime el liderazgo en el peronismo por los votos. Bueno, respecto de esta duda flotante que dejó el gobierno del Frente de Todos de estamos todos dentro del mismo barco, pero ¿quién nos conduce? Y bueno, habrá que ver si el que gane en esa interna o si gana la elección presidencial, bueno, asume este rol de conducción. Entiendo que Kicillof está claramente en esa construcción de yo no quiero que me conduzca Cristina, conduzco yo. Bueno, después veremos si lo logra. Sí, cuando uno habla con Kicillof, él dice que la candidatura tiene que llegar o a través de una elección interna o a través de un consenso muy amplio, pero no dentro de un cuarto, sino porque todas las encuestas dan que un candidato tiene 40 y el otro tiene 4. ¿Fue la estrategia de Kicillof para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí, o sea, en 2016 Kicillof hace parques centenarios, sale a hablar por las plazas, la famosa campaña del Clio. El resto de los dirigentes se juntaban con intendente, sumé el apoyo de tal intendente, de tal no sé qué. Bueno, cuando llegó el momento de definir candidatura, ¿quién mide? Y bueno, Kicillof mide 40 puntos, del segundo mide 9. Y bueno, es la misma estrategia hoy, Es exactamente la misma. Por eso digo que yo no descarto la posibilidad de una candidatura surgida de una negociación que no necesariamente tenga que validarse en las PASO. Pero bueno, veremos ahí. Para cerrar... Una pregunta que les hago. ¿Está discutida la candidatura presidencial o la de la provincia de Buenos Aires y la presidencial son... Todas. Todas, porque en esto de la estrategia que ustedes dicen, que coincido, es evidente que va a seguir siendo así. O sea, no va a haber nadie que mida más que Kicillof. Va a haber, parece por lo menos. No hay nadie que pero esté... si Diego cuenta... O sea, no hay nadie que mida. Si no más Diego que Kicillof. cuenta que Cristina le está preguntando a Rodrigo Sarazaga si va a ser candidato, pero, están todas las candidaturas discutidas. Pero Rodrigo, de verdad, o sea... Creo que lo parás a Rodrigo Sarazaga en la esquina, la mitad de lo que estamos acá no lo reconoce. Nosotros sabemos quién es, pero no lo reconocemos de cara. Yo te respondería no lo es siguiente. Eso. Cristina hizo candidato a Alberto Fernández con un tuit. Alberto había sido funcionario durante 10 años, presente en la política argentina. Pero anda a preguntar hoy quién es el jefe de gabinete. De verdad conocido. te digo. No al nivel que necesita yo creo que no existe eso. O sea, una incluso candidatura siguiendo presidencial. lo que vos decías antes, de que millones de personas ni se enteraron de lo que pasó dentro del peronismo. Imagínate tener que explicarle quién es un cura que aparece medio piola porque habla con empresarios. Yo creo que no es viable eso. Tenga la potencia y tampoco tiene la potencia para eso. Yo descreo de verdad y porque las creo que encuestas los discuten. Yo pregunto de verdad porque creo que el problema no es quién mide más para ser candidato a presidente, lo cual es una evidencia, es como un elefante en la sala, o sea, todo el mundo lo sabe, sino quién decide después de ahí para abajo. Que creo que esa es la tensión hace rato que hay en el peronismo. ¿Quién decide? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va a ir pegado en la misma boleta, y quién va a decidir todas las listas de los diputados que van a tener que impulsarle las leyes a ese gobernador. Durante toda la historia política de Kicillof tuvo esa estrategia, la que ustedes dijeron, sin decidir nada abajo, ¿no? No puso un diputado, no puso un senador, no puso nada.
parece que ahora no va a ser eso. Bueno, en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el armado fue de él. Fue una negociación, él desdobló, Sí, negoció. pero las listas no las armó todas él. Bueno, pero negoció como cabeza de un espacio que es amplio y que tiene varias líneas. Impuso internas. sus pero- condiciones. No, pero eso no alumbró cargos nacionales. No, está No, no. bien. Sigue siendo, digamos, fortalece el terreno propio, el terruño. Sí. Pero no tiene traslado en términos nacionales. Es No, decir, por ahora se no. termina de construir eso. Y a mí la sensación que tengo es que el gobernador, hasta ahora, Axel Kicillof, está esperando que eso decante. Que en algún momento esto se produzca una sucesión natural. Y no sé si en política existen las sucesiones naturales. Igual te digo algo, y esto es información, Kicillof preferiría ganarle a alguien una interna. Si a él le dan a elegir, él prefiere ser el ganador de una interna que Obvio. ser el candidato que llega Solo. por acumulación Claro. o lo que fuere. Después, como dicen, no, lo importante es ser el candidato. Una vez que llegaste... Sí, sí. Por eso le dijo a pero- Monzó que estaba dispuesto a competir con Jorge Brito. Ujú, sí. Pero es que tiene todas las de ganar, o sea, si Fue algo que se habló incluso. en la cualquiera que reunión del tuviera otro la día. intención de voto de Kicillof quisiera ir a una interna. Y si enfrente Porque la ganás. están Cristina y Massa, con Massa como candidato, Bueno, eso está muy, Puede muy, ser. muy nítido ese polo. polo. Yo no sé si está tan nítido. Yo no sé si Kicillof, Yo coincido si con Massa Diego. quiere ser si Massa quiere ir a una interna contra Kicillof. No lo sé, ¿eh? Lo que pasa es que él no puede perder más elecciones ya. Massa. Sí. Claro. Massa creo que está más preocupado por mantener dentro del espacio peronista un caudal para su sector. ¿No suena Massa gobernador? Y podría ser candidato a gobernador, lo va a negar él hasta último momento porque va a estar orejeando hasta último momento. Él necesita decir que quiere ser candidato a presidente o hacerlo entender porque eso le sube el precio en las negociaciones. Yo tengo mis dudas de que él esté dispuesto a ir hasta el final en esa carrera, salvo que vea números que lo alienten. Hoy esos números él no los tiene. Hoy Cristina está detenida, eso lo sabemos todos, pero a veces se está obviando en la conversación, ¿no? Y hay mucha expectativa, por lo que sé, de la gente más cercana a Cristina, en que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronuncie ahora en octubre, diciendo que no se pueden suspender sus derechos políticos, etcétera. Bueno, si eso sucede, es difícil que eso después se traslade a un fallo de la justicia, pero quizá hay más elementos para que Pichetto y otra gente, o Eduardo Valdés o Tayana, planteen la cuestión en el Congreso. Lo digo porque esa es la carta, me parece, que tiene Cristina y su grupo, de decir, a mí no me están dejando ser Pero a candidata. alguien como el Massa otro no día- le sirve mucho más la bendición implícita que la participación fáctica. Quiero decir, Massa aspira, se supone como figura política, a juntar por el medio. La presencia visible de Cristina en una campaña de alguien como Massa no lo tira para abajo en No esa si tiene que búsqueda. pasar una interna contra Kicillof antes. No, está bien, por Sí, eso. Son en dos una instancia elecciones, por posterior. eso, son dos elecciones distintas, pero también a alguien como Kicillof le puede servir esa presencia más nítida de Cristina, porque termina colisionando con el votante natural que recoge Massa. El otro día la versión o el rumor de que había sido Massa el que destrabó la caída de la ley, lo arrancaron Juliana Di Tulio y Gregorio Dalbón, dos figuras muy cercanas sí. a Cristina, como para que quede claro que desde el propio cristinismo por lo menos dieron el visto bueno para que eso empiece a circular. Yo el fin de semana hablaba con alguien de esas personas que tratan de mantener contactos con todos los sectores dentro del peronismo y le preguntaba por esto y me decía, mira, yo lo primero que pensé es que tanta fe lo de la ONU no le tienen. ¿No? Digo, si 2 semanas después de salir fuerte a jugar la carta de la ONU, ya estás mandando a Di Tulio y a Dalbón a decir que puede ser Massa, es que tanta fe no tenés de que salga como lo había... Habrá que ver, En el caso son de Lula, variantes. Lula hizo el mismo camino, por eso de hecho uno de los abogados es sí. el abogado de Lula. Tardó 2 años la ONU en contestar. Una situación, la de Lula... Ellos lo presentaron incluso Lula antes de que fuera detenido. ¿sí? En 2016. Antes, bueno. Y en 2018, cuando ya estaba detenido, llega... Claro. Y su llegó- habilitación no llegó por lo de la ONU, sino por un proceso No, aparte no, no. que tuvo que ver con el... Llegó el- tarde y además había una instancia de revisión interna en Brasil, que fue la corte que dijo que estaba todo mal hecho el expediente de persecución a Lula. En el caso de Cristina es muy distinto. De hecho, ayer siguió la persecución. O sea, la reunión del peronismo se dio mientras el mismo tribunal que la condenó le embargó la casa donde está detenida.
Entonces, acá no va a pasar el caso de Brasil, porque además en Brasil no fue el Poder Judicial, fue el Poder Económico el que liberó a Lula. Y en Argentina no va a liberar el Poder Económico a Cristina. Y Ese... me das un pie perfecto para preguntarle a Diego. Lamentablemente, no estoy dando, porque ya empiezan las puteadas. Lamentablemente Cristina tiene que estar libre, está en locura esta causa judicial. Pero bueno, yo digo la realidad, por eso pensarla como candidata, que pueden esperar un comunicado de la ONU, que lo de la ONU, aún si llega, tenga efecto, no es real en este punto. Da la sensación de que el gobierno está haciendo las paces con el establishment, ¿no es cierto? Como Sí. que está queriendo acomodar los papeles, digo. Sí, me parece que es un gobierno descolgado por completo de las necesidades populares que intenta cerrar por arriba lo que por abajo ya no puede, ¿no? Contener. Esta semana hubo muchos movimientos que anticipamos en el destape. En la placa 1 tenemos algo que muestra un poco cómo es esto de los grupos empresarios. Porque se da una paradoja. Volvemos 35 años después a una situación en la cual todas las empresas que pertenecían al Estado en su momento, que funcionaban mal, que había muchas críticas, etcétera, se votó a Menem un poco con esa idea, pero hoy están otra vez concentradas esas empresas. Lo que era la vieja Entel está en manos de un señor que se llama Héctor Manieto. Este es un gráfico de Martín Becerra, de la gente que trabajó, hizo un libro que se llama Política y Negocios, 80 años de Clarín. Un libro que tenemos en la placa 6, el libro. Esto es simplemente para que se vea, ahí está. Librazo. Sí, lo muestro porque este libro no lo quería editar nadie. Lo editó ¿Por qué será? la Universidad Nacional de Quilmes. Política, Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín, Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Ana Bisberger. Bueno, ellos mismos hicieron ese gráfico que mostrábamos simplemente para dar una idea de la concentración. Bueno, temas que acá Ari los trató muchas veces, que en el Destape es uno de los medios que se puede contar, cómo se concentraron las telecomunicaciones en la Argentina, Telecom, América Móvil, que es claro, el grupo Huerten, el grupo Pierri. Bueno, esta semana dimos la primicia en el Destape de que, claro, apareció el comprador que necesitaba Clarín. Está la nota en la placa 3. Nos preguntábamos esto, si apareció el comprador que necesitaba Clarín. La empresa se llama Metrotel. No me suena. No la conocen. Digo, para prácticamente entrar nadie. como un operador importante en el negocio de comunicaciones, no es una empresa. El año pasado facturó 58 millones de dólares, números de Metrotel. ¿Cuánto facturó Telecom? 6.000 millones de dólares. 6.000 a 58. Sin embargo, aparece una empresa que se llama Metrotel. Esto yo consulté en el gobierno. ¿Hay algún movimiento? ¿Clarín presentó un comprador? Nada, me dijeron. No hay nada del gobierno. Por ahora no sabemos nada. Bueno, después de que publicamos la nota, 5 o 6 horas después, sale otra nota en La Nación. Tenemos ahí la placa 4. Se ve que encontraron rápido lo que no encontraban, hasta que yo se los pregunté. Telecom propone a Metrotel para quedarse con los 6 millones de clientes móviles que debe ceder. Bueno, este es un proceso que se aceleró en las últimas semanas. Te hago una pregunta. ¿Es común que cuando un ente regulador decide que hay un monopolio y que una empresa tiene que desprenderse de una parte de su cartera, sea esa empresa quien elija a quién se lo vende? ¿No debería ser el propio ente regulador el que diga, bueno, para que esto sea sea real y no sea una farsa, nosotros tenemos que poner las condiciones, aunque sea que tendría que cumplir el ofertante? Me parece que es discutible. Te digo lo que pasó acá. Se presentó un agente de monitoreo independiente. Ese agente de monitoreo independiente, que se llama Together Business, lo presenta alguien cercano a Clarín. Okay. Los negocios todos juntos. Bueno, Es un guión de Pesky, boludo. bueno, Together Estos Business. negocios, ni siquiera se esforzaron. en exactamente, inglés. exactamente. Lo presenta Clarín y aparece Metrotel. Tenemos la información, tenemos los papeles, todo eso, por eso lo publicamos. Sí, claro. Esa información que se filtró. El ENACOM tiene que decidir, ahora tiene que hacer un dictamen y después tiene que decidir el Tribunal de Defensa de la Competencia. El mismo Tribunal de Defensa de la Competencia que le dijo a Clarín, vos tenés 6 millones de clientes de más. Bueno, eso lo va a absorber aparentemente Metrotel. Bueno, ¿Con ¿quién cuánto es se Metrotel? queda, perdón? Se quedaría con 6 millones de clientes. No, ¿y Clarín?
Con casi 40, ¿no? No, Clarín se queda con 34. Por eso, es con una 34 millones de clientes. Sigue siendo una... De telefonía móvil estamos hablando. Porque hay que, por eso digo, la vieja Entel hoy está en manos de Mañeto. Claro. Esto es literal, Sí, Telecom y Telefónica, con 40 millones de clientes que se suman en telefonía móvil. O sea, no hay forma de vivir en la Argentina sin aportar a las ganancias de Héctor Manieto. Te levantás a la mañana, si tenés Telefónica, tenés Movistar, tenés personal. Clean caja. Por Prendés eso. la tele, clean caja. No, y maneja un activo que es fundamental para cualquier trabajador hoy en día, que es estar conectado a Internet. Maneja un derecho humano. Exactamente. Que creo que hay que plantearlo así. O sea, Claro. vos, Diego viene siguiendo dos casos de dos grupos de medios que se quedan con derechos humanos. Que es el tema. O sea, el grupo Vila Manzano se queda, tiene agua, tiene luz, se queda con el gas. Y el grupo Clarín... El agua todavía no se la quedó, pero dicen que se la va a quedar en breve. Está ahí. No, pero tiene en Mendoza ya tiene el agua, Claro, Vila. tiene distribución. Y el grupo Clarín, que todos lo conocen, se queda con el derecho humano a las telecomunicaciones. Y que además ahí está el tema del conflicto de interés. O sea, eso primero que es ilegal. Para arrancar, todo lo del grupo Vila Manzano es ilegal porque en la ley de medios, artículo 25, que sigue vigente, porque Macri le pasó la tijera, pero ese artículo no lo tocó, dice que un grupo de medios no puede tener un servicio público. ¿Por qué? Y porque ese servicio público está regulado por los funcionarios que salen en las tapas de esos medios. Entonces, ¿qué van a publicar los medios sobre los funcionarios que regulan su ganancia? Y lo que le convenga a su ganancia, no la información periodística. Por eso está prohibido, pero está prohibido acá, por la ley de medios que sigue vigente y que todo el mundo mira para otro lado. Es como una... Te recuerdo una cosita cortita. En mayo nosotros lo entrevistamos a Daniel Vila en Palo y Zanahoria. Ajá. Y Daniel Vila, entre otras cosas, dijo que al presidente le queda poco plafón político. Nosotros lo publicamos, digamos, le dimos realce a ese textual y hubo medios que se hicieron eco de una forma un poco más pícara y le decían al presidente le queda poco. Claro, Vila hace una escena, una sobreactuación muy cobarde, por otro lado, diciendo que nosotros... Yo personalmente habíamos tergiversado. Claro, después nos dimos cuenta por qué la sobreactuación. Estaba presente esto que se terminaba quedando con Metrogas. Bueno, uno puede entender, a mí me importa muy poco lo que opine sobre nosotros Daniel Vila, pero Pero es que salió con un video diciendo jamás dije que al presidente le quedaba poco. Como si pero es que fuera, por eso está prohibido, pero no solo está prohibido acá, está prohibido en casi todos los países del mundo, porque el negocio es el gas, no es el cronista. ¿No? Obviamente. O sea, vos no vive de la ganancia. Un negocio ahora superavitario, que ayer lo charlábamos también con Noé. Superavitario. Era deficitario porque muchos dicen, ¿por qué compra Manzano Vila? No, porque Milei convirtió ese negocio con los aumentos de tarifa que pagan millones de usuarios en superavitario. El año pasado repartieron dividendos por primera vez desde la crisis de 2001. Y en este trimestre, en el segundo trimestre, las ganancias de Metrogas fueron 50.000 millones de pesos según la consultora Alaria. Entonces, lo hiciste superavitario y la vendió YPF. Bueno, ahí yo la política de Horacio Marín en YPF no la comparto. A mí me gusta para mucho nada. cómo los especialistas en esta materia utilizan alguna terminología y te hablan de tipos como Vila Manzano como empresarios especializados en mercados regulados. Es una especialidad si tenés medios. Igual, de vuelta, ¿qué 90s todos, no? Porque en los 90, Menem para privatizar hizo exactamente lo mismo. Primero para Entel, lo limpió y después lo privatizó. Los canales de televisión los limpió y después los privatizó. Y acá lo mismo, hizo que Metrogas diera ganancias y ahora lo privatiza. Yo creo que para mí hay que expropiar. Hay que expropiar. Sí. Como hiciste con Vicentín. Como Suena de casi fondo. hicimos con Vicentín. Lo que pasa es que había una correlación de fuerza que no lo permitía, Nicolás. ¿Y ahora sí? Como con la justicia. Yo no sé si ahora lo da o no lo da, pero es lo que hay que hacer. Yo estoy esperando que Perotti me traiga el plan alternativo. Perotti, pero Perotti ¿Se creo que acuerdan ya de Perotti? se retiró, ya está. No, Claro, ¿cómo que se no retiró? quería Vicentín. Che, ¿se escucha algo de fondo? ¿No juegan Boca? Sí, estoy tocando la guitarra. A full. Mientras hablas con nosotros. Estoy con Lito y Elegante. Estamos haciendo un disco nuevo. Mira. Se va a llamar Los Impresentables de Siempre. Bueno, que tengan buen día y exprópiese. Como diría Chávez. Quiero retomar este tema, que es la pregunta, me parece, de la nota y del momento. Más allá de que Telecom admite a través de La Nación que viene una empresa que se va a quedar con esos 6 millones de clientes, la pregunta es si Manieto se está comprando a sí mismo. Claro. ¿No? ¿Por qué decimos eso? Porque hay dos informaciones. Por un lado, que algunos directivos de Clarín viajaron al exterior pidiendo fondos para Metrotel. Caramba. Bueno, eso se supone que Milei lo debe saber o no, porque todavía tiene el tuit fijado el presidente, no sé si es para
engañar a la gilada, ese tuit fijado del presidente, si viene un pacto con Clarín, si Manieto lo está durmiendo a Milei, bueno, ya lo veremos. Pero el otro dato, no sé esto de si viajaron directivos o no, pero el otro dato que se menciona en el mercado, en la industria, gente que conoce todo esto, que estaba al tanto del expediente, que el gobierno decía no estar al tanto, pero esta gente con la que hablé yo sí estaba al tanto, me dicen, Clarín entró a los fondos de inversión que son dueños de Metrotel. O sea, no compró Metrotel, sino que entró a 2 fondos de inversión. Recién lo hablábamos con Fernando Alonso fuera de aire. Son 2 fondos de inversión muy importantes, que son los accionistas principales de esta empresa. Y ahí entró Clarín, ahí entró Manieto. Bueno, debería investigarlo el Tribunal de Defensa de la Competencia. No sé si están pensando en eso. Simplemente queda el tuit del presidente, que por ahora está pintado ese tuit, ¿no? Me queda una pregunta flotando que no es para contestar ahora, porque no tenemos con qué, pero sí me parece que es para poner y prestarle atención. Vimos toda la última semana la posición de Estados Unidos respecto a una cooperativa y su relación con Huawei, porque no querían que Huawei entre en el ecosistema de vaca muerta. Clarín, personal, Telecom, tiene fierros de Huawei desde hace muchos años. Hay que ver cómo choca que los dueños de la telefonía, de casi 40 millones de líneas telefónicas, es decir, los que tienen la infraestructura de comunicaciones del país, se manejen en el ecosistema chino, o si va a haber nuevas negociaciones entre Clarín y Estados Unidos, que perfectamente pueden saltear al gobierno argentino. ¿Le van a sacar la visa a Manieto? No creo que le salten la visa. Hay que ver ahí si hay presiones o no, si hay algún anuncio en los próximos meses de Clarín sobre acuerdos con empresas con las que hasta ahora no tenía acuerdo. Yo no creo que lo hagan muy visible si llega a haber negociaciones o discusiones sobre esto. En el 5G, Huawei no tiene competencia estadounidense. La competencia es de otras empresas europeas. Nokia, Siemens. Entonces, Manieto va seguido a la Embajada de Estados Unidos. Le puede llegar a decir, bueno, ¿ustedes qué empresa tienen, no? Sí. Hasta ahora no ya sabe Estados Unidos qué empresa tienen. Bueno, por eso. Ojo si no hay alguna novedad alrededor de eso. ¿Estamos conectados ya con Jonathan Erier en la Casa Rosada? ¿Es así? Sí, señor, así es. Jonathan, Nico Lantos y todo el equipo del Pase. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ayer lanzaste Bien, los escuchaba. Sí. No, los escuchaba atentamente recién sobre los negocios en diferentes lugares. Hay algo que está pasando muy por abajo del radar y es la ampliación de la concesión de aeropuertos que Milei le va a dar a Urnequian, o intenta darle, todavía no está confirmado, no está... todavía está en suspenso, pero posiblemente haya novedades en los próximos días, de ampliarle la concesión a Urnequian, que es su jefe, básicamente, hasta el año 2066. Son 30 años más en los aeropuertos. Es algo que hay que hacer doble clic, porque el gobierno está muy interesado en eso, porque, insisto, estamos hablando de Eduardo Urnequian, que es la persona que fue jefe mucho tiempo de Milei, y lo sigue siendo, dicen algunos. Así que, de hecho, puso muchos de los funcionarios que tuvo y tiene este gobierno responden a Urnequian o laburaron en Grupo América. Nada, es un tema para explorar y hacer doble clic. Seguramente lo amplíe yo mismo hoy a la tarde, en el pase de la tarde de 18 a 20, porque es un tema muy interesante y muy relevante, que el gobierno está muy interesado en eso. Que ayer lo puso sobre la mesa Maxi Ferraro en Diputados. Así que nada, le vamos a estar dando bolilla a eso. Ayer conté... En el pase levantaste la bandera para que se anoten todos a la carrera de los vices, porque después de que vos contaste que Milei pensaba en Petovelo, aparecieron algunos nombres más. Sí, a ver, hay fuentes con conocimiento de causa que me dicen que hoy, insisto, hoy, ayer y mañana seguramente, pero esto está supeditado a muchas cosas, pero en estos momentos la compañera de fórmula de 2027 de Javier Milei sería Sandra Petovelo. Acá en el gobierno creen que la ministra de Capital Humano y amiga íntima de Milei, funciona como una especie de contención de Javier Milei antes de ser presidente, y ahora también lo sigue siendo. Una persona de perfil bajo, realmente perfil bajo, apenas lo levantó con una serie de entrevistas y con su cuenta de Twitter, no mucho más, pero sería ella hoy la que Milei elegiría para ser su compañera de fórmula. Pero esto está supeditado a acuerdos políticos o alianzas. ¿Qué quiere decir esto? Que si Milei lo mejor necesita para ser reelecto una alianza con el PRO y poner un vicepro o una vicepro, va a tener que hacerlo. Si lo mejor tiene que hacer un acuerdo con los radicales y demás, puede llegar a ser una vice o un vice del UCR,
¿Puede llegar a ser un vice del PJ? Sí, también está arriba de la mesa. Se evalúa que el vicepresidente o la vicepresidenta puede llegar a ser un gobernador aliado, una persona del peronismo no kirchnerista. También hay otros... ¿Cómo? La gran Macri Pichetto. Bueno, es una idea que está dando vueltas arriba de la mesa de Milei. Hay otras opciones, además de Petovelo, obviamente, que también están pujando por eso o que en el gobierno la están mirando. Por ejemplo, Patricia Bullrich. Algunos dicen, bueno, tengámosla como vice antes de que Bullrich se nos escape y juegue por afuera con otra gente. Es una idea también, dependerá de cómo se vayan tejiendo diferentes acuerdos, sobre todo en este año, parlamentarios. Y también está el nombre de Martín Menem, obviamente. Martín Menem, todo esto que te digo, todo esto que estoy contando acá, los protagonistas lo desmienten. Alrededor de Petovelo te dicen, no, ya está trabajando, no le importa eso. Menem te dice, nosotros pensamos en ser 4 años más presidente de la Cámara de Diputados y nada más. Bullrich te dice, sí, vamos con vice. Bueno, es raro que Bullrich diga, sí, hoy quiero ser vicepresidenta porque quiero ser presidenta en 2031. La palabra de Bullrich yo la agarraría con muchas pinzas, pero digo, hoy la compañera de fórmula, no diría vice porque, a ver, si Milei no gana no va a ser vicepresidenta, pero sí compañera de fórmula sería hoy la elegida de Milei, hoy mismo es Sandra Petovelo, puede terminar siéndolo, pero depende de todo un caminito. Hoy es un día muy importante acá en la Casa Rosada, hace minutos nada más acaban de ingresar Diego Santilli, Fernando de Andrés del PRO, mano derecha de Macri, Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, y Cristian Ritondo, la persona que, el huevo de la tortilla sería Ritondo, ¿no? Que juega para un lado y que juega para el otro. Ayer se reveló de los dos campamentos, tanto del PRO como de la Libertad Avanza, que a principio de esta semana conversaron telefónicamente Mauricio Macri y Karina Milei y terminaron de llegar a un acuerdo, de generar una mesa que ya se dio en el 2025, una mesa entre la Libertad Avanza y el PRO para hacer acuerdos políticos de cara al 2027. ¿De qué se tratan esos acuerdos? Bueno, tiene muchas aristas, ¿no? El PRO pide que la Libertad Avanza no le juegue en las provincias de los gobernadores del PRO. Hay que ver si lo dejan jugar solo y tranquilo a Jorge Macri, si Diego Santilli no termina siendo candidato en la ciudad de Buenos Aires, quién va a la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas cosas arriba de la mesa. Que ya acaba de arrancar esta reunión y hay que ver a qué tipo de conclusiones llegan con el pasar de las reuniones. Hoy es la primera recién, esto va a ir madurando y hay que ver si llega a buen puerto. Macri decidió finalmente, después de un enojo grande que tiene con diferentes cuestiones de la Libertad Avanza y sobre todo con respecto al presidente, recordemos que Macri y Milei no hablan y no se juntan hace rato. Las milanesas se terminaron. Bueno, es un avance que Macri hable con Karina Milei, seguramente apalancado por la gente de Macri que le dice, che, guarda con la ciudad, que el Karina no quiera jugar sola, guarda con la provincia de Buenos Aires si vamos a ir juntos o no, porque ayer ya empezó a sonar que iba a ir Scioli como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, una persona de Libertad Avanza que no tiene relación con el PRO. Bueno, empieza a haber alertas en Macri, en el PRO y demás. Bueno, por eso quieren generar esta mesa para tener todo más o menos de acuerdo, gobernar la provincia en 2027, seguir gobernando las provincias que gobiernan y estar tranquilos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué resulta de estas reuniones que arrancaron recién hace un rato acá en la Casa Rosada, sin Karina Milei, pero con el delegado principal de Karina Milei, que es todo un gesto que vaya Eduardo Lule Menem acá abajo en el despacho de Diego Santilli. Sí. Si no iba Lule Menem, corría el riesgo de que fuera una reunión del PRO, básicamente, ¿no? De Andrés, Santilli y Ritondo, varias veces se deben haber juntado ya a esta altura. Sí, lo mandó de chaperón a Lule. Es raro, sí, pero eso habla también de la importancia que le está dando Karina Milei a Santilli. En el gobierno hay un dato muy importante, Bullrich afuera. Sí, Bullrich está claro, afuera, a lo mejor es una novedad, pero a ver, Bullrich tal vez podría haber estado. Claramente no soy ni de la simpatía de Macri ni de la simpatía de Karina, es como que entre los dos se dieron una mano y dijeron, bueno, prohibido patricias en esta reunión. Absolutamente. John, muchísimas gracias como siempre por tu reporte. Un saludo a Mariano Moreno que te escolta como de costumbre y estamos viéndonos mañana. Hablábamos con Jonathan Eguier desde la Casa Rosada y ahora lo voy a mirar a Mariano Martín, que tiene novedades de la CGT. Sí, el 20 de agosto va a haber una nueva movilización de la CGT, de esas donde nadie podría decir vamos a tener una presencia simbólica porque no es una manifestación propia. No, la CGT decidió que el 20 de agosto va a concurrir al Ministerio de Economía. Y la novedad en este caso es que la CGT lo que busca es recuperar protagonismo vía un reclamo que hasta ahora ha sido solo parcialmente tomado por la oposición. Es cierto que hay muchos proyectos de ley para abordar la cuestión del endeudamiento
pero la visibilidad que espera la CGT de darle a esta problemática con la marcha al Ministerio de Economía es, creo yo, que uno de los datos salientes. La idea es una protesta masiva que después tendrá nuevos episodios. Me decía uno de la Plaza de Mayo, decimos al Ministerio de Economía. Claro, si la va a Plaza ser de Mayo, masiva es porque van a llenar la Plaza de Mayo, van a tratar de llenar la Plaza de Mayo. Es el propósito, yo creo que hay que tener una mirada puesta interesante ahí. Y me decían desde el triunvirato de la CGT algo que me llamó la atención, básicamente porque no estamos muy acostumbrados a una conducción, ni esta ni las anteriores, por lo menos hace muchos años, con una vocación mayoritariamente confrontativa. Estamos mucho más acostumbrados a una CGT de diálogo permanente, de negociación, que no dinamita ningún puente y que todavía, como esa gran frase de los Simpsons, todavía sirve la posibilidad de un acuerdo, de algún diálogo, de alguna mesa de entendimiento con el gobierno nacional. Sin embargo, al menos en el propósito, habrá que ver cuánto de esto cristalizan, un triunviro de la CGT me decía, bueno, si el gobierno no aborda el tema del endeudamiento, ¿quién te dice puede haber una de estas todos los meses? Es decir, un 20 de agosto con la CGT, damos por sentado cuando decimos CGT en esta etapa que van a estar las dos CTA también, que va a haber movimiento social y que va a estar la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, a donde la conducción más tradicional del sindicalismo hace mucho tiempo estableció un nexo que hasta ahora viene funcionando bastante linealmente. Pensemos en la marcha de San Cayetano, pensemos en las últimas movilizaciones, aquella que acompañó la protesta frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley de Tierra. Estoy tratando de hacer memoria porque hubo muchas instancias donde, insisto, la CGT hasta ahora tenía una participación más institucional simbólica que efectiva. Hago la salvedad con la de San Cayetano porque ahí sí había una raíz de un sector que ya desde hace 10 años, si no me equivoco, viene movilizándose. Lo veo a Diego porque él está muy en tema con este, sobre todo con este lazo que han establecido los sindicatos con las organizaciones sociales. Esa es una cara muy concreta de la CGT diciendo nosotros le picamos el boleto al gobierno y vamos a estar en el Ministerio de Economía las veces que haga falta para que se atienda la situación de millones de endeudados. Otra cara de los mismos protagonistas es la que seguramente vamos a ver reflejada en minutos, a través de videos, a través de fotos, con la presencia de por lo menos, yo tengo confirmado, 2 de los secretarios generales de la CGT en el lanzamiento de campaña, deberíamos decir, de Daniel Haddad ahí en la Facultad de Derecho. Estaba previsto arrancar a las 9 de la mañana, así que supongo que ya se habrá visto porque lo que se presentaba era un corto que simula con inteligencia artificial un diálogo entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, con el auspicio de un banco privado también, y a donde Jorge Sola, Cristian Jerónimo, y te diría que un escalafón por arriba de ellos, aunque no en lo formal, está Gerardo Martínez, que es una suerte de aval institucional, una suerte de canciller, gestor político, operador todoterreno de la CGT, que habían comprometido su presencia en el acto de Haddad. Ahí es donde vos va a haber tenés también, diputados, senadores del peronismo, claro. va a haber de todas las tribus ahí una Ya hay representación. fotos de Mauricio Macri Bueno, ahí en la lo presentación. bueno de cualquier acto de Haddad es que vos podés inferir el 80% de los invitados casi sin margen de equivocación. Vas a tener un ministro, mínimo un ministro de la Corte. Y para sacarte la duda, en un rato entras a Infobae a tener la galería con las 500 fotos y ahí va más mañana Ari ya tiene el programa hecho. Sí, el programa de Ari. Mirá la lo felicidad, no tiene que producir nada. Nada. Ya está. Te produce todo por vos Podemos apostar el número de fotos. Vieron que siempre es un número raro. Sí. Para 144 fue el último, ¿no? ¿Eran 144 tantas? Cuando fue la de Haddad en La Matanza fueron 140 y pico. 140, esa fue. No, lo gracioso de ese día es que iban entrando y saliendo fotos. Algunos creo que querían salir. ¿Están sometidos a paritaria?
íbamos Algunos pidieron no salir, otros querían estar más arriba. Íbamos divirtiéndonos en Twitter porque el título decía ponerle 144 y al ratito 143. ¡Epa! ¿Cuál desapareció? Y al ratito 145. ¡Oh! Sumaron 2 y íbamos viendo esas... Es un auténtico body count. Tendrían que ser 2027, tendrían que ser. ¿Las fotos? Las 2027 fotos. Y si lo van a hacer... Te va a llamar a Haddad para contratarte. Ojo, que puede ser una por invitado. Al nivel de convocatoria de Haddad es uno por invitado. Las 2027 personas que estuvieron. En la muy buena entrevista que hizo Mariano con Haddad, a mí me sorprendió el dato, por ahí no estoy en tema, pero que hay 2.500 notas que publica por día. No sé si eso es literal. En todos sus medios, creo que dijo. Sí. En todos los medios que tiene el continente. Claro, lo que pasa es que hay mucho de eso que se produce por inteligencia artificial y eso está reconocido abiertamente. Pero 2.500 notas por día. Pues es que hay una nota previa. Es el nuevo, una pregunta, es el nuevo, ¿cómo se llamaba el? De todas maneras, perdón, se ve la línea a favor de la Embajada de Israel y de la Embajada de Estados Unidos, se puede resumir en 4 o 5 notas. Digo, la línea. Sí. Bueno, de hecho le preguntamos en la entrevista por el lazo tan intrínseco y tan indivisible respecto de la Embajada de Estados Unidos. No, porque la pregunta venía a cuento de esta intervención de la Embajada de Estados Unidos respecto de la cooperativa neuquina, Calf. Habiendo contratado a Huawei, otra vez mencionamos a esta empresa china, y básicamente la respuesta, yo le decía a Daniel Haddad, bueno, para alguien tan identificado con la línea que establece la Embajada de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tan identificado con el liberalismo económico en su sentido más puro, si se quiere, ¿cómo se analiza, cómo se procesa una intervención tan flagrante de la Embajada de Estados Unidos? Bueno, la respuesta fue, para sorpresa de nadie, básicamente la que dio la Embajada. Era, bueno, lo que se sospecha y lo que se asume respecto de Huawei es que es una empresa tan ligada al Estado y al ejército chino que hay que poner una llamada de atención ahí. No como Meta y demás que no tienen absolutamente nada que ver. Palantir. Para una pregunta que les hacía, ¿es el nuevo, o sea, lo de Goebbels falló y ahora van por Haddad? Sí. Goebbels, Brito, Haddad van saliendo. Sí, yo igual haría una salvedad. Tienen un galpón Vos sabés que yo pensaba esto cuando hablábamos de las alternativas. Cada vez que aparece un nombre de estos, para mí una pregunta muy interesante para nosotros, sobre todo, es ¿a quién le come? ¿A quién le come votantes? ¿De dónde saca? Pensé que billetera. ¿De dónde se nutre? No, en este caso es al revés. Le come la billetera. No, ¿de dónde se nutre? Sí. Y yo pensaba que, a diferencia de otros, a mí me parece que Daniel Haddad, por supuesto falta un montón, pero creo que está llamado también a un sector del centro derecha que muchas veces ha votado por el peronismo, que podría inclinarse por esto, siendo que una alternativa más cristalina del peronismo fuese del otro lado Axel Kicillof. Es decir, en esa disyuntiva creo que tiene algo para masticar. Hay que ver, estos globos de ensayo en general se tiran, se ve cómo miden en las primeras 2-3 semanas en las encuestas y si no va muy bien buscan el siguiente. Haddad igual es una carta más fuerte que lo que Brito. Tremendo personaje. De un personaje con un peso específico y te digo muy importante. Este triunviro con el que hablaba de la CGT, que me decía una vez por mes, etcétera, etcétera, que me confirmaba que iban a estar presentes en el acto de Haddad, me decía... Y nosotros no podemos descartar, y hemos leído algunas señales, andá a saber cuál es la fineza que tienen para leer estas señales, hemos leído algunas señales de que esta aparición de Haddad en el escenario político no le cae nada mal al kirchnerismo, a Cristina puntualmente. Como siempre dentro de esta lógica de, van apareciendo estos que son... ¿Hay vasos comunicantes? Tienen una mirada muy nítida de contraste con Axel Kicillof. Hay hoy en día en la gerencia de Infobae gente que trabajó mucho tiempo muy cerca del dispositivo de Cristina, con lo cual entiendo que existen esos vasos comunicantes. No así, no me consta a mí que haya interés o nada. Pero bueno, en un mundo donde todo se especula tan en lo chiquito... Hay un libro de Javier Romero, ¿no? sobre Haddad, que hace muchos años. ¿Sí? Lo que nunca me olvido yo, además de la etapa de la invasión que le preguntó Mariano. Buena pregunta que le hizo Mariano. Sí, lo que nunca me olvido es la entrevista que le hacían Haddad y Longobardi a Macera, como si fuera un prohombre de la democracia. ¿No? Lo trataban con el mismo respeto que a cualquier dirigente. Es toda una etapa de la carrera de Haddad de la cual a Haddad no le gusta hablar mucho. Él mismo cuando va a la entrevista con Pepe Rosenblatt dice que él leía la revista Cabildo, que es una revista nazi. Sí, sin duda. Nazi, él lo cuenta.
Bueno, y a Dan Longobardi lo entrevistaban a Macera como si fuera, no sé, Bueno, como ahora hay muchos... como si fuera Martín Lustó. Un entrevistado. Sí. Digamos, lo trataban como un Sí, entrevistado. con un respeto supremo. Así como en su momento recordábamos a Mariano Ahora, Grondona perdón. llevando a Echecolás y Sí. confrontándolo Sí. con Alfredo Sí, Bravo. Bravo. ¿no? Sí. ¿Qué expresan estos globos de ensayo? ¿Cuál es Que no lo ven bien a Milei. Bueno, Para mí, claramente. el primer mensaje es que no lo ven bien a Milei. Por eso ahí también está el punto, ¿no? De que evidentemente ya la delegación en Milei, por lo menos de la, qué sé yo, de la administración formal de la Casa Rosada, entró en crisis para estos sectores que habían encontrado ahí un personaje, digamos, ¿no? Para que en definitiva ocupe y entretenga mientras los verdaderos negocios y los verdaderos ganadores del modelo avanzan, ¿no? Evidentemente hay una crisis ahí y dice, che, bueno, esto ya no puede estar más delegado en Milei, vamos a hacernos cargo nosotros mismos. Supongo que tiene que ver con eso. Bullrich tampoco funcionó, que había sido el primer plan B, digo, hay una sucesión de fracasos. ¿Por qué es eso, no? Porque si no, ¿a quién le hablan esas candidaturas? Verdaderamente a nadie más que al sistema. No, una candidatura o estas reuniones no generan expectativa social que vos decís, mirá, aparece una alternativa La gente política. está viendo a ver qué pasó. Evidentemente es parte de un diagnóstico que tiene el sistema que dice, No, che, lo que sí, cuando veamos los que fueron hoy, que son un poco los mismos que fueron a La Matanza, ¿no? ¿Fue la anterior? Sí, la facultad. Vas a ver tipos y tipas, sobre todo tipos muy poderosos. Por eso, claro. Y de todos los sectores. Después, si esos tipos poderosos traccionan votos, ya es otra. Anoche Diego decía en Batalla Cultural, perdón que te voy a robar el pensamiento, o la idea, pero un Milei que ya no tiene respaldo popular, base popular, empieza a construir en la superestructura, ¿no? Entonces, bueno, Metrogas, Grupo Clarín, no sé qué sé yo. Bueno, viene a disputar un poco con esa construcción también. Y hay algo interesante que escribió Rodrigo Nunes, un filósofo brasilero que yo cito bastante porque tiene un libro extraordinario que se llama Bolsonarismo de Extrema Derecha Global. Siempre lo recomiendo, además se puede bajar gratis en la página de Tinta Limón, de la editorial Tinta Limón, que además de venderlo, lo ofrecen gratis. Y él dice, en una política tan transaccional, donde es todo tan, vos me das esto, y no hay ideas, sino y demás, a más débil un político, más útil le resulta a los que tienen que sentarse a transaccionar con él porque le pueden sacar más a cambio de de sostenerlo. Por eso este Milei, que parece al borde de caerse, para los Manzano, para los Mañeto, para los Haddad, en realidad es una invitación a sentarse a pedirle todo, porque Milei no tiene mucho margen para decirles que no. Haddad, a diferencia de Goebbels, me parece un tipo con mucho más recursos y poder, ¿no? O sea, Goebbels evidentemente era una... Goebbels era otro delegado. Era una cosa muy parecida, más parecida a Milei. Pero Haddad aparece bien en las encuestas de imagen, algunas encuestas. ¿O no? A mí me sorprende que la gente lo conozca. La Tiene verdad. una historia también como de alguien que se construyó ¿Es muy a sí conocido? mismo. Yo no sé. tiene- No es Brito, no es un Nepo Baby, digo, no nació con la cuna de oro. Tiene otra Claro. historia para contar. Tiene 60% de conocimiento. A mí me sorprende, me parece un nivel alto. Y si y eso quisiera, no te sirve si para quisiera ser el presidente. resto del conocimiento lo puede construir muy rápidamente. Muy rápido, sí, eso es cierto. En 2 minutos. Con 2.500 notas por día. Pero Ahora- mirá, la mayoría de estas figuras es gente que quiere ser presidente y no candidato. Digo, hay que ver si una edad se banca un año y pico de una candidatura Fuera de Miami, porque presidencial. vive en Miami. Él ya dijo que se va a mudar para Sí, acá. se va a mudar. Pero bueno, Por lo gente, menos tiene la decencia. Menos mal. Tengo la idea. Si soy presidente me voy a vivir a la Argentina. Si soy presidente me voy a vivir a la Argentina. Ese es una buena eslogan de está campaña. Muy buena eslogan de campaña. está vara la baja. No me quedo en Miami Por ahí- si soy presidente. Está Igual de varísima la mierda, baja. pero bueno, Está bueno. varísima la baja. Prometo ir a vivir a la Argentina si soy presidente. Sí, o una nueva ley de homework, ¿no? Y para laburar Y de la pagar casa. impuestos en Argentina. En fin. Gente, muchísimas gracias como siempre. Perdón, Mati, que quedaron afuera los temas de ustedes, pero... Interesantísimo, se te lo cuento otro día. A mí me parece que es más Ustedes no divertido chiviaron cuando- su programa, chicos, digan. Yo a las 2 de la tarde lo cuento. A las 2 de la tarde a lo las cuenta. dos. Y a las 6 lo cuenta Sí, Cande. y a las Quédense. 4, Pablo y Y a las Zanahoria. A las 4 a la novedades, noche, batalla novedades cultural. de la Batalla reunión cultural. de este martes del peronismo. Van a estar un protagonista. Y mañana a las 7 de la mañana, Ari, repasando las 2027 fotos del lanzamiento de Daniel Haddad en Infobae. Gente, quédense que viene Adrián Murano con su verdad desafilada. Nosotros nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Que tengan muy buen día. Chau, chau. El Destape 1070.